Con el anuncio del banner del livestream en la 2.6 surge una pregunta. ¿Por quién deberías tirar? Si quieres saberlo, quédate porque yo te lo explico. Teniendo en cuenta que los banners actuales son de Brand y Cantarella, y sabiendo que vendrán Augusta, Carlota, Chorekeeper y uno Ichiakona, aunque estas dos últimas vendrán en la segunda parte, voy a intentar ponerte sobre la mesa información objetiva sobre estos personajes. Te estaré dejando una línea de tiempo con cada uno de los personajes y además estaré dividiendo cada uno en diferentes categorías, dentro de las cuales encontraremos polivalencia, sinergias, curvas de aprendizaje, valor a futuro y comparativa con las alternativas que tenemos actualmente. Al final voy a recomendarte ciertos personajes, pero recuerda que la última palabra siempre está en ti y la mayoría del contenido del juego se puede pasar con todos los personajes. Si no, mira a estos enfermitos, y en el fondo es una de las cosas buenas de WoW, que si le pones empeño todo sirve y está bien equilibrado, no como en otros juegos. Empecemos con uno de los temas que es más importante, quitando el hecho de que te gusten más o menos los personajes, que es su posición en el meta. El ganador en este punto es claro, la verdad es que no hay mucho que decir para el primer puesto. Si llevas un poco de tiempo en Wuthering Waves habrás escuchado mucho de ella, que es nada más ni nada menos que Chorekeeper. Ella puede entrar en todos los equipos del juego, literalmente. Probablemente los únicos dos equipos en los que no entra como mejor personaje es en los equipos de Cartetia y en el Monofusión, pero que no deja de ser la segunda mejor opción fácilmente. Este punto es prácticamente igual al anterior, pero nos quedaríamos con que los equipos donde no destaca tanto es en los de Quickswap, ya que como depende de cierta forma de las rotaciones fijas para poder aprovechar su into potenciada, termina perdiendo un poco de daño, pero ella destaca por los buffs y no precisamente por los daños, así que no pasa nada. Dentro de lo que es la curva de aprendizaje es bastante fácil de jugar, tiene una rotación fija y simplemente spameas los ataques básicos, tiras una habilidad de resonancia y la ulti y ya estaría. No tiene mucha ciencia la verdad, aunque también ten en cuenta que esto lo hace un personaje quizás no tan divertido para la mayoría de las personas. A futuro probablemente disminuya su uso un poco, ya que como Kuro nos ha estado acostumbrando a estos últimos parches, los personajes estarán orientados a mecánicas específicas más que a papeles generales, como es el caso de la Chorekeeper, que en el fondo es un personaje que se le fue de las manos la utilidad, y para qué sacar más personajes soportes como ella si al final no venden porque ya tienes a la Chorekeeper. Así que por eso ahora están haciendo todo mucho más específico. Chorekeeper en cuanto a buff queda muy por encima de lo que son los personajes actuales del juego. La otra alternativa vendría siendo Verina, la cual también es un soporte bastante general, la cual está cerca pero no alcanza a llegar a dar lo mismo que da la Chorekeeper. Después ya podríamos entrar a cuál es el mejor soporte para cada equipo específico. Por ejemplo el Rover, que es un soporte, también es un healer, pero que va orientado 100% a una mecánica. Pero si nos vamos al punto más general, la Chorekeeper siempre va a destacar mucho más que los demás. Ahora vamos con Carlota. Para la polivalencia realmente su papel es fijo, por lo que en este apartado disminuye un poco, pero no quita que su mejor equipo se haya mantenido 8 meses en el top más alto de lo que es el juego. En cuanto a las sinergias con otros personajes, tenemos a Ceci, Cantarella, Sanhua, Taoki, Brand, etc. Por lo que tiene bastantes opciones, tanto promocionales como free to play. En general, Carlota es un personaje bastante divertido y frenético, pero con rotaciones simples, por lo que la curva de aprendizaje no termina de ser demasiado alta. Básicamente tiene una rotación fija, al menos en su mejor equipo, pero que sea fija no quiere decir que sea aburrida, ya que sus animaciones le dan un plus que otros personajes no tienen, como por ejemplo Ginchi, que aunque muy bonita y todo, simplemente se queda parada pegando y listo. Lamentablemente su valor a futuro tiene pinta de que solo vaya a mantenerse o a decaer. Probablemente su equipo de Ceci y Chorekeeper se mantenga como su mejor equipo por mucho tiempo, ya que Ceci le da todo lo que necesita, y a no ser de que saquen un healer especializado para personajes Helio que supera a Chorekeeper, veo bastante difícil que ella mejore aún más. Comparando con sus alternativas directas, ella no tiene prácticamente. La alternativa de ahora vendría siendo el furro, cosa que yo creo que no es ni necesario explicar qué pasa con ese personaje. Ella es simplemente la mejor y el único DPS Helio del momento. Luego tendríamos a Brand. Brand es uno de los personajes más versátiles del juego. Realmente se puede jugar tanto DPS, de sub DPS, de shielder, de buffer, pero para que rinda de correcta manera es más necesario que tenga su arma y equipo fusión. Si no, la verdad es que no termina de ser la mejor opción en ningún caso. Es un personaje muy completo, aunque un tanto aislado para personajes fusión, o que usan habilidades de resonancia como su fuente de daño, pero la verdad es que más orientado a la primera. Ejemplo de esto sería Changli, Lupa, Encore o la misma Carlota. En el caso de Brand pasa algo
algo parecido a lo que pasa con Carlota, es bastante frenético y salta para todos lados, cosa que lo hace bastante divertido. Su rotación también es bastante fija, aunque con la posibilidad de hacer quick swaps bastante fluidos, al igual que Carlota en sus equipos free to play. En cuanto al valor a futuro, yo lo veo bastante parecido a Carlota, en su caso aún más limitado, ya que su mejor equipo es junto a Changli y Lupa. Los papeles prácticamente ya están repartidos, así que dudo que metan algo especial solo para él por el momento. En su caso sí tiene alternativas. Para el equipo fusión podrías meter una Chorekeeper y quedarte con Lupa y Changli y no tendrías la verdad muchos problemas. O también una Verina, que es lo que hago yo y puedo pasarme todo el contenido. Por lo que esta es la principal razón por ponerlo debajo de Carlota, ya que hay bastantes opciones de daño fusión y él simplemente no es imprescindible cuando se necesita un equipo de dicho elemento para pasarse el contenido. Cantarela es un personaje orientado a tres mecánicas. Una es a los ataques coordinados, otra es que parte de su kit se considera como daño de eco y por último que buffa la habilidad de resonancia, razón por la que encaja de correcta manera en equipos de Prolova, Jinchi y Carlota. Pero recordemos una serie de puntos. Si tienes a Ceci, ¿por qué querrías a este personaje si no tienes a Prolova? La única razón por la que yo tiraría por ella sería porque me gusta demasiado Prolova, al menos de momento. Como ya mencioné antes, los buffs que posee su kit ayudan a que pueda jugarse con Jinchi, Carlota, Prolova y en algunos casos con Camellia y el Robert Hawk, si es que no tienes nada más. Pero recaemos en algo parecido a Brand. Ella no termina de ser el mejor en su posición en ningún equipo que no sea Prolova. ¿Es buena opción? Sí, pero no la mejor. Visualmente es un personaje bastante bonito de ver, no vistoso como Brando Carlota, pero sigue siendo bonito en cuanto a animaciones, además de tener dos tremendísimas tetas. A pesar de que he dicho cosas que la dejan como un personaje mediocre, este es el personaje que le veo más valor a futuro por la amplia cantidad de mecánicas que tiene, sobre todo en cuanto a la pasiva de que parte de su kit se considera como habilidad de eco. Y como ya vimos con Prolova, esta pasiva terminó siendo muy necesaria para el personaje, por lo que tenerla podría hacer que los siguientes personajes que se centren en esa mecánica sobresalgan en comparación a si no tienes ningún personaje con esas pasivas. Pero ojo, es simplemente una suposición. Probablemente en su momento, cuando salgan más personajes que necesiten esta mecánica, saldrán con sus soportes especializados y Cantarela volverá a ser el personaje que es bueno, pero no la mejor. En cuanto a las alternativas, tenemos muchas. Para los equipos de coordinados tenemos a Ceci, para los de habilidad de resonancia tenemos a Brand, Ceci y Tetoki, entre otros, por lo que recaemos en lo mismo. El único equipo en el que es irreemplazable a la fecha es Prolova. Pero recuerda, si te gusta ella o quieres mimarla a la loca, sácala sin problemas. Por último, en cuanto a los personajes que ya sabemos bien cómo funcionan, tenemos a Chacona, posiblemente el personaje menos polivalente de todo el juego, y ella solo sirve para el equipo de Cartetia. Ahí sí es la mejor, y prácticamente la única opción. Es un personaje que prácticamente hecho para erosión eólica y listo. Cumple su papel muy pero que muy bien, pero ya está, su papel es para un personaje y listo. En los equipos en la que la puedes jugar es Cartetia y alguno que otro enfermo que prefiere a ella con Gigan, pero créeme, no lo hagas. Un Mortefi Verina es mucho más consistente y fácil de jugar y cuadrar. Es un personaje extremadamente fácil de jugar y muy repetitivo. Tiene rotaciones muy rápidas, más rápidas que el 80% de los soportes, por lo que realmente no esperes verla mucho en campo aparte de tirar su ulti y escuchar su canción, ya que solo carga su fuerte, cosa que si sabes hacer los cancel de animaciones te demoras 5 segundos y después ulteas y listo. En cuanto al valor a futuro, no le veo mucho, a menos a mediado o largo plazo. Te sacaron hace 2 meses uno de los personajes más queridos y con más ventas del juego, que sigue siendo la protagonista de esta región y usa una mecánica muy específica asociada a Chacona, por lo que en 6 meses o un año dudo que saquen otro personaje de erosión eólica DPS que pueda complementar a Chacona, así que su papel está cerrado a ser el único soporte dedicado para Cartetia por bastante tiempo más. En cuanto a la comparativa de alternativas, ella no tiene alternativas. Ningún otro personaje aplica erosión eólica de manera constante como ella, así que no tiene reemplazo al menos de momento. Después si quieres jugar a Cartetia sin ella, podrías estar usando a Sanhua, pero la verdad es que no está ni de cerca del aumento de daño que le da Chacona. En resumen, el único escenario en el que una persona lo saque dejando de lado el tema de gustos, sería que si quieres demasiado a Cartetia y quieres su mejor equipo.
Por último, vamos con dos personajes nuevos de esta versión. Recuerden que esto va a ser especulativo, ya que no tenemos información con respecto a su kit, aparte de lo que hemos visto en los trailers que Kurogame nos ha mostrado, pero descuiden que cuando salga les estaré trayendo la guía detallada de cómo armarla y días después cómo jugarla. Podría ponerlo todo en un video, pero la verdad es que es mejor aprenderlo bien y no simplemente decirles cualquier cosa y traerlo antes. Vamos con Augusta. Va a tener la misma polivalencia que cualquier otro DPS, en resumen, 100% reemplazable dependiendo de los buffs de la torre o de olas clamantes, así que aquí es donde entran los gustos. Según los buffs que ha tenido los últimos personajes, podríamos estar seguros de que está relacionada con los ataques cargados, por lo que personajes como Mortefi, que es una opción free to play, probablemente serán la mejor opción para llevar la hiper carry, al menos cuando recién salga. También se vio en los videos que tenía unas animaciones cancelables, así que no podemos descartar que se pueda jugar a quick swap con otros personajes, como por ejemplo Changli, Sanhua o algunos otros. Pero recuerden que esta parte es 100% especulativa, esperemos que sea así, ya que a mi parecer este modo de juego es mucho más divertido. En el apartado de curva de aprendizaje y gameplay no tengo mucho que decir, no la he jugado, así que no sabría decirles, pero si tiene rotaciones de un hyper carry como Carlota, posiblemente tenga una rotación fija y sea bastante fácil de jugar, pero si tiene la posibilidad de realizar hartos quick swap, probablemente sea difícil de jugar, sobre todo si quieres exprimir al máximo sus capacidades. Posiblemente tenga mucho valor a futuro, sobre todo porque es un personaje DPS nuevo, que no tiene sub DPS o buffers dedicados al momento de su salida, por lo que si es buena en el momento en el que salga solo con Mortefi, probablemente a futuro su daño crezca muchísimo más. Ella es un DPS electro, cosa que no tenemos muchas opciones sólidas de momento. La siguiente opción sería Changli Yao, pero a decir verdad, él no tiene un soporte dedicado ya que está ahí en Link, pero ella no envejeció del todo bien y ese equipo no ha llegado a ser uno consistente en comparación a otros DPS del juego, teniendo en cuenta de que la mayoría de la gente que tiene a Changli Yao es porque lo dieron gratis y que además no tiene su arma, por lo que su desempeño baja aún más. Así que tener este nuevo personaje te abre un mundo de posibilidades del elemento electro que está bastante olvidado. Por último tenemos a Yuno, personaje ligado 100% a Augusta, por lo que hemos podido ver en sus gameplays, o sea, te pone una luna, Augusta te pone un sol, no sé qué más pistas quieren. Si está ligada a Augusta probablemente lo esté al daño de ataque cargado. Dudo que le den otro buff específico a algún elemento, ya que si es soporte de Augusta, pero ella es aero, sería muy loco que le dé un buff a Electro también. También nos decían que era como un healer o shielder. Se supone que iba a ser un soporte más general, pero asociado a ataques cargados, por lo que podría ser una buena opción sacarla. Personajes que sean buenos con ataques cargados prácticamente tenemos dos, que sería Hiyani y Augusta, por lo que si sacaste a Hiyani en su momento, dejaste el juego y ahora volviste, ella podría ser una muy buena opción. Con este personaje es con el que más tuve dudas de su gameplay, se veía bastante frenético y muy cancelable. Probablemente sea quickswap, así que creo que tendrá una versión de rotación fácil para los que son más petes y una versión tryhard para los que son más enfermitos, como yo. Si es un soporte más general como Chorekeeper y no solo de ataques cargados, probablemente a futuro tenga bastante valor. Si tiene un kit limitado y depende de otros factores o mecánicas específicas para sacar todo su potencial, probablemente su valor a futuro sea bastante más limitado. Dependiendo del papel final, puede ser más o menos comparable. Si lo llevamos al papel de ataques cargados, tiene una alternativa free to play que cumple bastante bien, que sería Mortefi, pero que está bastante limitado a eso, a dar un solo buff y listo. Si la comparamos con buffers generales como Chorekeeper, tiene todas las de perder, pero si es una combinación, probablemente sea una buena opción para complementar a esos equipos y elementos que estaban un poco olvidados. Habiéndote explicado todo esto y creyendo que supe explicar los conceptos más importantes de los personajes, espero haberte ayudado a hacer la lección que creas correcta, pero vuelvo a repetir, este juego es fácil y no te vas a morir por pasarte el último piso de la torre solo con 2 de 3 recompensas, así que no te estreses y saca lo que más te guste. Si aún no te quedó claro, aquí en la pantalla te estaré dejando el resumen de cómo creo yo que deberían ser el orden de prioridad para sacar a los personajes, pero de manera estándar y sin tener en cuenta si tienes a ciertos personajes o no. Chorekeeper quedaría en primera posición, doble empate entre Carlota y Augusta, aunque esta última bastante especulativo. Después vendrían Brand, Cantarella y Uno, también especulativo, y por último pondríamos a Chacona como la que menos te convendría, sobre todo si es que no tienes a Cartetia. Cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios, un like y una suscripción me ayudaría muchísimo para seguir creciendo de a poco, así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.